Eh, hola. Mm, Bien, vamos a empezar el tema del barroco y lo vamos a empezar con la presentación de un pobre poem. Bien, esto que estaba es una escultura de Don Quijote, me regalaron hace años unos alumnos de tercero de la ESO. En un viaje que hicieron, me lo compraron en un viaje que hicieron a la ruta del Quijote por Ciudad Real. Decía que vamos a empezar a estudiar el barroco y en concreto focalizándolo en el tema de la poesía, porque el teatro irá por otro lado. Y vamos a hacerlo aprovechando una presentación, un PowerPoint que usamos en su momento hace ya 5 años o 4 años, en el 2016, que se cumplían 400 años de la muerte de Cervantes, y entonces, bueno, pues nada, que hiciéramos una chapa. El ayuntamiento nos pidió que hiciéramos algún tipo de actividad en el instituto y bueno, hicimos una cosa en conjunto, los alumnos, un grupo de profesores, gente también, más gente del pueblo, la gente de la universidad, etcétera, y hicimos una especie de show hablando un poco de la cultura que abarca, la cultura que abarcaría desde el reinado de Carlos V hasta más o menos el final del periodo de los Austria, ¿no? que más o menos lo podemos cifrar con un poquitín de coherencia en el reinado de Felipe IV, porque lo que vino después no fue más que el ocaso, ¿no? Y bueno, le pusimos este nombre, ¿no? La cultura en tiempos de Cervantes. Tiene una ventaja, o vamos a reaprovechar este pobre point porque tiene dos ventajas. Como más o menos lo diseñamos desde el departamento de lengua, pues ejemplifica muchos de los temas o de los topos que vamos a explicar, los ejemplifica con poemas y con poemas cortos, ¿no? Por lo tanto, nos sirve como introducción perfecta de lo que es el barroco y los temas más o menos del barroco ejemplificados en la poesía. Y por otro lado, y esto está muy bien, tiene como ejemplos visuales, sobre todo casi exclusivamente, cuando estaba haciendo un repaso, digo, pero esto fue así, efectivamente, es que ya no me acordaba. Lo que hicimos fue utilizar eh, sobre todo pinturas del Museo del Prado, lo cual nos va a venir muy bien para que nos pongamos un poco en situación y con muchas ganas para hacer una visita muy provechosa y muy entretenida que haremos de aquí a nada, unos cuantos meses. Ya en diciembre estaremos allí en Madrid, todos juntitos, todos sanos además, viendo Madrid, tomando cervezas y visitando, entre otras muchas cosas, el Museo del Prado. Bien, pues todas las pinturas, o casi todas las pinturas que aquí aparecen, creo que no me equivoco, pertenecen a esa pinacoteca, que no deja de ser la mejor del mundo, ¿no? Y es lo que sucede, por ejemplo, con esta primera, ¿no? Aunque pertenece un poco a la pintura historicista del siglo XIX, que son unas salas por las que no pasamos, pues me venía al pelo para empezar, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Cervantes muere en su cama, muere en su cama. Las camas de entonces eran camas que no permitían que uno reposase absolutamente estirado, porque se consideraba que esa postura estaba demasiado cercana a la postura de los muertos, ¿no? Y como había muchísima superstición, pues la gente no dormía así, dormían de algún modo incorporados, ¿no? Como cuando nos ponemos cuando tenemos toses, etcétera, ¿no? Esto lo veréis muy bien cuando también pasemos por el Escorial, si pasamos por el Escorial y veamos la habitación, la alcoba, más que habitación, la alcoba de Felipe II, ¿no? Dormían así un poquito incorporados, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Estas primeras imágenes de la intervención, del PowerPoint, nos van a servir un poco para poner en relación que quizá 400 años no son tantos, ¿no? Fijaos cómo al principio, a inicio del siglo XVII, Rubens, que pintó mucho para las cortes españolas, pintó un retrato ecuestre de el duque de Lerma. El duque de Lerma era
el valido un valido era algo así como el responsable político, el tipo sobre el que recaía la responsabilidad, digamos, de gobierno de lo que eran las Españas. Entonces, no sé, bueno, se consideraba España pues un magma cambiante, ¿no? Dependiendo un poco de los logros militares y políticos en el extranjero. Bien, pues el duque de Lerma, que era un tipo muy hábil y que ya había intentado con Felipe II entrar a formar parte de la comitiva regia, y por lo tanto formar parte también de lo que sería el tejemaneje, ¿no? De los asuntos políticos o públicos. Felipe II, que yo creo que era bastante más hábil, no se lo permitió y entonces engatusó a su hijo, a Felipe, al que sería finalmente Felipe III, y con este logró ser válido. Era un tío tan hábil, el duque de Lerma, que consiguió que en 1601 toda la corte, que estaba en Madrid, se trasladara a Valladolid. Claro, trasladar una corte en aquella época era trasladar prácticamente a todo Madrid, ¿no? Madrid no tiene ningún sentido, o no hubiera tenido ningún sentido, no tiene puerto, no tiene, está en mitad de un páramo, es decir, no tiene ningún sentido si no es porque allí se centralizó un poco lo que era el aparato cortesano, ¿no? Bueno, pues con la excusa de que estaba las fiebres y las pestes y todas estas cosas en Madrid, el duque de Lerma convenció a Felipe III para que trasladase la corte a Valladolid. Valladolid, porque por aquel entonces no era más que, bueno, un villorrio, un poquitín más grande que cualquier otra cosa. Se convierte de repente en la capital del reino y ya el duque, años antes, había adquirido una serie de terrenos que os podéis imaginar que cuando la corte se instala allí en Valladolid, pues fueron revalorizados de una manera espectacular. Bien, la corte en Valladolid dura desde 1601 hasta, si no me equivoco, pues ya sabéis que con la fecha soy un poco extraño, hasta, si no me equivoco, 1606. Es decir, 5 años. A los 5 años, el propio Felipe III, aconsejado por su valido, el duque de Lerma, vuelve él y toda su corte a Madrid. Pero durante esos 5 años ya este duque de Lerma se había encargado de poner a su nombre, a ver dónde está el cursor, es decir, de comprar a precios ridículos, porque os podéis imaginar que durante esos 5 años los precios de los terrenos en este Madrid depauperado, que se había quedado sin corte y por lo tanto se había quedado prácticamente sin nada, ¿no? Pues bajaron muchísimo. Bueno, él se había encargado de comprar todos los terrenos que van desde, este es el Manzanares, ¿no? Desde el Manzanares hasta lo que ahora más o menos sería la calle Atocha. Cuando vuelve la corte a Madrid, pues inmediatamente la corte y toda la gente a la que arrastraba la corte, que si la soldadesca, que si todos los nobles, etcétera, pues y esos terrenos se revalorizaron enormemente en solo 5 años. Bien, a esto es a lo que ahora llamaríamos pelotazo, pero fijaos cómo en la época eso ya existía. Bueno, por lo tanto, creo que no hay demasiada diferencia, ¿no? Entonces teníamos al duque de Lerma y ahora pues podemos tener a este otro duque, o podemos tener, yo qué sé, concejales de urbanismo o cualquier otra cosa. Bien, esto simplemente es una especie de introducción para que veamos que las cosas no eran tan distintas, aunque la perspectiva histórica siempre tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? La primera cala que quería hacer, la primera introducción en los vericuetos socioestéticos y culturales de lo que denominamos el siglo de oro o de lo que denominamos barroco, lo quería hacer un poco en comparación con el periodo estético inmediatamente anterior, ¿no? Que es el que hemos estudiado hasta el momento y que incluso pues, hemos hecho unos comentarios poéticos de la poesía del Renacimiento estupendos, ¿no? Y del que no nos serviremos. En ningún momento estoy diciendo que haya una antítesis entre lo que es el barroco y el Renacimiento. Ya veremos que en realidad, sobre todo lo que hay, es una continuidad entre una cosa y otra, sobre todo en poesía.
pero sí que la mentalidad es distinta y la mentalidad de algún modo cambia, ¿no? Fijaos en estas dos tablas que también están en el Prado, ¿no? En la izquierda vemos la Anunciación, es decir, el momento, digamos, de la encarnación, ¿no? De la divinidad en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de María, mientras que a la derecha vemos pues uno de los últimos momentos de la vida pública y de la vida corpórea de Cristo, que es el momento en el que, bueno, ya resucitado, pues vuelve a aparecerse ante sus discípulos y, aunque casi todos creen, hay uno que necesita pruebas empíricas, que es Santo Tomás, y entonces necesita meter el dedo en la llaga para que él se pueda convencer de que Cristo es realmente el que está diciendo, ¿no? Fijaos que son dos pinturas visualmente absolutamente distintas, ¿no? La de la izquierda parece un cómic, parece un dibujín, es absolutamente irreal, ¿no? Esas figuras no son figuras, esas figuras humanas o que intentan parecer que son figuras humanas, no son figuras reales, ¿no? La gente no es así como esa Virgen o como ese Arcángel San Gabriel, ¿no? Y la luz tampoco es la luz que tenemos habitualmente, ¿no? Ahora en esta mañana que gracias a Dios ha salido el sol y me está llegando una luz, pero la luz me llega desde mi izquierda. Sin embargo, la luz de esta pintura es una luz homogénea y que lo que hace es resaltar muy vivamente y desde todos los ángulos estos colores tan vivos, ¿no? Lo que nos da una sensación de, pues eso, ¿no? De lo que quiero decir, ¿no? De ilusión o de optimismo, ¿no? Sin embargo, fijaos cómo la luz de la pintura barroca de Matías Stone es una luz ya con muchísima intención, ¿no? Para resaltar una figura, que es la figura de Cristo, mientras que otras figuras quedan gracias al contraste y al contraluz, pues quedan de algún modo en la oscuridad, ¿no? Lo que se llama el claroscuro. Pero fijaos también cómo ahora ya hay una ilusión de que estas figuras son perfectamente populares, ¿no? Son personajes que perfectamente podrían ser populares, tipos populares que podríamos encontrar en cualquier bar, ¿no? A este tío, por ejemplo, lo podemos, si los bares estuvieran abiertos ahora, pues no lo podemos encontrar perfectamente en algunos de estos bares que están enfrente de la estación del tren, en este sabinénego nuestro, ¿no? Bien, pues de un modo visual o de un modo estético, lo que se está aquí produciendo es esa contraposición entre la ilusión renacentista o el optimismo renacentista, la claridad renacentista, y la decepción, el pesimismo y la oscuridad barroca. Y de algún modo también el idealismo renacentista. Estas figuras son absolutamente ideales. Es tan ideal esta María que la pillan, como veis, leyendo cuando no existían libros, o al menos no existían libros encuadernados, ¿no? No existían en el siglo I. Por lo tanto, es una idealización por completo. Como es también una idealización, fijaos, la casa, ¿no? donde está María, ¿no? Que más bien parece un palacete renacentista. Sin embargo, fijaos cómo estas figuras humanas de la tabla de la incredulidad de Santo Tomás, pues perfectamente podían formar parte de cualquier plaza en el siglo XVII. Fijaos la diferencia también de los colores, ¿no? Estos colores vivos, estos colores alegres, ¿no? Estos azules maravillosos del Renacimiento, mientras estos colores pardos, ¿no? De la tabla barroca. Bien, esta es de la primera cosa que queríamos que tuviéramos clara, ¿no? Vamos a poner un ejemplo poético, ¿no? El mito ya lo conocéis, ¿no? El mito de Dafne y Apolo. Y además también conocéis pues una de sus manifestaciones poéticas más interesantes, ¿no? Que es la de Garcilaso, ¿no? El texto lo hemos comentado en clase, lo tenéis analizado, etcétera. No hay por qué repetirse. Pero vamos a subrayar dos cosas. En primer lugar, lo que aquí está apareciendo es el desarrollo de un solo mito, ¿vale?
Y además es un desarrollo ideal. Aquí lo que aparecen son personajes que pertenecen al ámbito de la idealidad del mito, al ámbito de del mundo greco-latino, pero del mundo mitológico, por lo tanto del mundo mágico, etcétera, y no aparecen en ningún momento, la cotidianidad, ¿no? Lo cotidiano, no, para nada, ¿no? Por más que, claro, si el tema lo entendemos como parte de nosotros, pero en ningún momento hay una mezcla, ¿no?, entre lo que es el mito y lo que es la vida más o menos cotidiana. Pero en el barroco, como veremos también en el Quijote, que el Quijote es una obra claramente popular y que si tiene la gracia que tiene precisamente es porque nos presenta una especie de muestrario, ¿no?, de lo que son todos los tipos populares de la época, de principios del siglo XVII. Bueno, pues los poetas también se dieron cuenta de que esa realidad circundante que les rodeaba también podía ser materia poética, ¿no?, o materia para que fuera introducida en sus versos. Por ejemplo, pues en lugar de esas vírgenes idealizadas, pues se dieron cuenta de que también existían, cómo no, existían, como la que aparece en pantalla, pues existían cortesanas o existían prostitutas, ¿no? Bien, pues con estas dos cosas, con la idealidad del mito por un lado y la cotidianidad o el mundo real y coetáneo al artista por otro, el Francisco de Quevedo nos plantea esto. Soneto que creo que igual recordaréis de tercero de la ESO. Lo voy a leer. Bermejazo platero de las cumbres, a cuya luz se espulga la canalla, la ninfa Dafne que se afufa y calla, si la quieres gozar, paga y no alumbres. Si quieres ahorrar de pesadumbres, ojo del cielo, trata de compralla. En confites gastó Marte la malla y la espada en pasteles y en azumbres. Volvióse en bolsa Júpiter severo, levantóse las faldas la doncella por recogerle en lluvia de dinero. Astucia fue de alguna dueña estrella, que de estrella sin dueña no lo infiero. Febo, pues eres sol, sírvete de ella. Fijaos que están, por un lado, la ninfa Dafne por un lado y Apolo por otro, pero todo esto está mezclado con lo cotidiano y lo más realista de lo cotidiano, lo más, vamos a decirlo así, barrio bajero, ¿no? En primer lugar, el primer vocativo que se está utilizando para llamar al dios es con un sufijo despreciativo, ¿no? Bermejazo, ¿no? De color rojo, pero con ese sufijo despectivo, ¿no? Bermejazo platero de las cumbres, platero porque ilumina, ¿no?, las cumbres, pero a la vez un platero no dejaba de ser un oficio, ¿no?, un oficio más o menos ruin, ¿no? Fijaos el segundo verso, ¿no? A cuya luz se espulga la canalla. Efectivamente, porque la canalla, es decir, la chusma de la calle, la gente que vivía en la calle, pues mendigos, etcétera, aprovechaban el sol para unos y otros espulgarse, ¿no? La ninfa Dafne, ninfa es una palabra polisémica, ¿no? Nosotros tenemos la palabra ninfómano o ninfómana, más bien ninfómana que ninfómana, ¿no? Pues ninfa es prostituta, ¿no? Pero a la vez ninfa, ¿no? Que se afufa, se la aspira, esto es germanía, ¿no? Es una palabra de la calle, como la que usáis vosotros cuando no queréis que os pillen fumando y os avisáis los unos a los otros allí detrás del gimnasio diciendo agua, ¿no? Bueno, pues que se afufa, se la aspira y calla como tienen que callar todas las prostitutas, ¿no? Eso forma parte de su negocio. Bien, pues Apolo, si quieres gozar de esta prostituta, ¿qué haces alumbrando? ¿Qué haces siendo sol? Ya sabéis, Apolo, Febo es el dios sol. ¿Qué haces siendo sol si lo que tienes que hacer es pagar, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace es una relación de otros mitos. Fijaos que aquí se desarrollan muchos mitos, la complejidad barroca, ¿no? Otros mitos donde también ironiza y parodia, ¿no?, los mitos, haciendo ver como que para conseguir a las mujeres es mucho mejor
es mucho mejor pagar que brillar, ¿no? O pagar que ser brillante, ¿no? Bueno, pues como hizo Marte, ¿no? Que empeñó su malla, ¿no? Y empeñó su espada en pasteles y en azumbres. Azumbres era una medida de la compra de alcohol o de vino, ¿no? Como sería ahora un litro, ¿no? Un litro de vino, un litro, una litrona, ¿no? Y luego esta otra alusión al mito de Dánae, ¿no? La madre de Perseo, ¿no? Que se vio fecundada por la lluvia de oro de Zeus, ¿no? Pero fijaos como dice, levantóse las faldas la doncella. Para recoger dinero, sí, pero levantarse las faldas, la alusión erótica es evidente, ¿no? Notáis, por lo tanto, que si el soneto de Garcilaso es un soneto claro, es un soneto, en cierto modo, aunque el tema sea un poquito triste, pero en cierto modo estimulante, ilusionante, el soneto, sin embargo, sobre el mismo tema, ¿no? de Quevedo, con la introducción también de lo cotidiano y de lo real, pues es todo lo contrario, ¿no? Es absolutamente pesimista. Esta introducción de lo cotidiano y de lo real también se ve en pintura, ¿no? Es lo que vemos, por ejemplo, en este uso mitológico del momento en el que, y esto está aludido en el soneto anterior, ¿no? en el segundo cuarteto, ¿no? Que se habla un poco de los amores los amores adulterinos, ¿no? entre Marte y Venus, ¿no? Porque ya sabéis que Venus era la mujer la esposa, ¿no? del herrero de los dioses, ¿no? Y de los héroes de Vulcano o de Hefesto, ¿no? Bien, pues como no, tenía que ser Apolo el chivato, Febo, lo veis aquí, ¿no? Bermejazo, el que va a decirle, Bermejazo no solo por su aureola, sino también, fijaos, por su vestido que contrasta con los ocres de todo el resto de la composición, ¿no? El que va a decirles a todos estos hombres, a Vulcano, que sería este, y su cuadrilla, ¿no? de orfebres del hierro, el que va a decirle que Marte y Venus pues tienen caíditas de Roma de vez en cuando, ¿no? Y de ahí las caras de sorpresa. Sí, el tema es mítico, es mitológico, pero el ambiente es popular, absolutamente popular. Quizá no por las vestimentas, y seguramente aquí lo que quería Velázquez después de su viaje a Italia, esto también lo veremos en el Prado, era hacernos ver cómo había mejorado mucho su calidad de dibujante, ¿no? de la figura humana. Pero todo lo demás, que si estas jarras, ¿no? Que si estas armaduras, que si estas herramientas para la forja del hierro, son las propias del siglo XVII. Del mismo modo que este Marte, también del mismo Velázquez, pues es un Marte, en fin, un poquito venido a menos, ¿no? Es un Marte reflexivo. Fijaos cómo su rostro está prácticamente oscurecido. Daría la sensación de que su cuerpo ya no es el cuerpo joven y escultórico del dios de la guerra, y por lo tanto del quarterback, ¿no? O del más mazao de la clase, ¿no? Es decir, pesimismo de algún modo también en la pintura. Pesimismo provocado por la situación política de la España de entonces, donde ya se veía la decadencia de aquel gran imperio que iba a ser comido por todas las potencias extranjeras, como también aparece en un soneto de Quevedo que no vamos a analizar ahora. Pues a lo mejor sí, ¿no? O simplemente que el pesimismo estaba en el espíritu de la época. Vamos a comentar este soneto, uno de los más famosos de Quevedo, muchas veces comentado y con interpretaciones muy, pero que muy distintas, ¿no? Lo voy a leer, pero antes me vais a permitir que beba un poquito de ginebra, que
tengo aquí en una botella de plástico. A ver si lo leo bien. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo. Vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa. Vi que, amancillada, la anciana habitación era despojos. Mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad, sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Bien. Lo principal, estamos ante un poema absolutamente visual. Por completo visual. Miré, es el primer verso, ¿no? Y digamos que el verbo principal del final es poner los ojos, ¿no? Es decir, mirar también, ¿no? Como también visual es todo el siglo XVII o todo el barroco, no nos vamos a meter ahora con eso, pero el barroco es teatro y teatralidad, y la etimología de la misma palabra teatro alude a eso, ¿no? Teatro es aparato para ver o aparato para mirar. Digo que es un poema visual porque lo que nos muestra en toda la composición es, por un lado, el exterior en los dos primeros cuartetos, los muros de la patria mía. Patria ha sido una palabra multiinterpretada, iba a decir mal interpretada, pero es que yo creo que todas las interpretaciones son posibles. No se está refiriendo, yo creo que no se está refiriendo a los muros metafóricos, ¿no? De lo que sería España, aunque a lo mejor también. Patria en la época perfectamente podía significar en la tierra natal, la ciudad donde has nacido. Pero está claro que estos muros antes eran fuertes y ahora, fijaos el contraste, ¿no? Antes fuertes, ahora desmoronados, ¿no? Esto lo va a hacer siempre, ¿no? Es decir, antes una cosa y ahora otra, ¿no? Antes bien y ahora mal, ¿no? ¿Y por qué desmoronados? Bueno, porque ya están de la carrera de la edad cansados, son viejos, ¿no? Son viejos y además esa valentía que tenían en su momento, ese valor, lo que antes valían, ¿no? Todo eso ya está caduco, ¿no? Fijaos cómo hay muchas palabras que nos están directamente aludiendo al fin, ¿no? Lo desmoronado, ¿no? Lo cansado, lo caduco. También de una manera metafórica podemos pensar que el yo poético se va al campo, ¿no? Y aquí hay también como una mezcla de tiempos extraños, ¿no? Ese sol que bebe en los arroyos sería propio del verano, ¿no? Pero sin embargo estos arroyos del hielo desatados da la sensación de que es más propio, una imagen más propia de la primavera, ¿no? Que es cuando se produce el deshielo, ¿no? Sí, es que el tiempo pasa muy deprisa, incluso también en este soneto, ¿no? Es decir, y entre los versos 5 y 6 tenemos junto, ¿no? El verano y la primavera, ¿no? Y esa imagen aparentemente primaveral y por lo tanto alegre y propia de la salud, que es los del hielo, sin embargo, con esa celeridad que nos da el hecho de que esa humedad ya está siendo secada por el sol, ¿no? Ese sol personificado que bebe, de alguna manera esa celeridad nos está dando también una imagen de la decadencia y una imagen del fin, ¿no? Y luego los otros dos versos que en un imperbatón maravilloso habría que traducir algo así como y los ganados quejosos, ¿no? Porque este sol hurtó, no, porque las sombras hurtaron, eso es, porque las sombras robaron su luz al día, porque se está haciendo de noche, ¿no?
Y ya sabéis que la noche es símbolo también del fin, ¿no? Y de nuevo esas palabras, ¿no? De que con esa connotación negativa, ¿no? Desatados, quejosos, sombras, ¿no? La palabra sombra, incluso en inglés, pues ya sabéis que significa muerte, fantasma, algo luctuoso, ¿no? Los dos primeros cuartetos son, por lo tanto, exteriores, pero visuales, ¿no? Y las imágenes son imágenes de acabamiento. Y ahora el yo poético entra en su casa, ¿no? Y en esa casa, ¿qué es lo que ve? Bueno, pues ve que está manchada, ¿no? Que antes era una casa fresca, recién pintada, y ahora está manchada, amancillada, ¿no? Que la habitación que antes era joven ahora es anciana y que ahora es despojos. Fijaos que hay también como una especie de alegoría por la alegoría de lo militar, por la vía de hacer acopio de palabras que aluden también a lo militar, ¿no? Pero casi a la derrota, ¿no? Carrera, caduca, valentía, desatados, quejosos, sombras, despojos, ¿no? Mi báculo más corvo y menos fuerte. Báculo es un bastón. El bastón que usan aquellos que necesitan de ellos para poder caminar, como son los ancianos, pero también los tullidos, ¿no? El propio Quevedo era cojo, ¿no? Y seguramente tenía que hacerse usar un bastón, pero también usando un poco el ambiente, digamos, pastoril de los dos primeros cuartetos, bueno, pues ese báculo perfectamente puede ser un bastón de pastor. Pero tanto ese como vencida de la edad sentí mi espada, vosotros que ya habéis estudiado la simbología de la estética de la traducción, hombre, un báculo algo enhiesto, aquí, ¿no? Tronchado o corvo, vencido por la edad, que ya no es fuerte, que ya no se mantiene erguido, que ya no se levanta, pues podéis imaginaros que también puede hacer alusión a cualquier otra cosa, ¿no? Y los dos últimos versos, ¿no? que son maravillosos, ¿no? Fijaos como el verbo principal es poner los ojos, y dice, como yo ahora, ¿no? En mi habitación, ¿no? Y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Fijaos en el último verso, ¿no? Que los tres acentos están sobre esos tres diptongos iguales, ¿no? Y no hallé cosa en que poner los ojos que no hue. Es decir, muerte, ¿no? Parece que el sonido principal, ¿no? El acento principal de la palabra muerte, que ya venía de la rima anterior, fuerte, ¿no? Pero que es la palabra con la que termina la composición, ¿no? Y es ya el final de ese descenso, ¿no? Al que nos ha sometido el poeta, ¿no? En esta verdadera bajona anímica, ¿no? del poema, pues de algún modo se repite ese sonido en cada cosa que ve, ¿no? No hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte, y ese recuerdo también es un recuerdo del sonido, el sonido de muerte, ¿no? Las interpretaciones, las que queráis. Dicen algunos críticos, Damas Alonso entre ellos, no lo sé, me da igual, ¿no? Que no es un soneto de vejez, que Quevedo esto lo escribió en su juventud, pero yo no me puedo permitir no pensar que en realidad no está hablando de ninguna patria ajena, sino que en realidad está hablando de sí mismo, ¿no? Y está hablando de su propia decrepitud y de su propia muerte, ¿no? Bien, pues hasta aquí la primera cala, y de momento no os mareo más. Estás atentos a la próxima, que colgaremos en breve. Hasta luego. Hasta luego, dice Don Quijote.